Hoy quiero compartir la palabra con ustedes. Como siempre, comienzo con una declaración. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Debo leerla para ser sabio, creerla para ser salvo y ponerla en práctica para ser santo. Y compartirla para que otros sean sabios, salvos y santos. Y hace unas semanas el Espíritu Santo en San Martín de los Andes me dijo que también tengo que vivirla, la palabra de Dios, para que cada día me vaya pareciendo un poquito más a Jesús. Así que la prédica de hoy la titulé Buenas Noticias. No, perdón, Buenos Consejos. Buena Noticia era el programa de radio. Las buenas noticias son el Evangelio, pero la prédica es Buenos Consejos. ¿A quién de ustedes les hubiera gustado haber recibido un buen consejo justo antes de tomar una decisión equivocada? Me anoto primero porque ahora con más años y más experiencia, por ejemplo, me hubiera gustado que alguien me aconsejara entregarle mi corazón a Cristo hace muchos años y no cuando ocurrió. Pero bueno, hay cosas que uno no maneja y que están dentro de la gracia y la voluntad de Dios, y la soberanía de Dios. Y dentro de la voluntad de Dios y de la soberanía de Dios está la palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón para compartir con todos ustedes. Y está la base bíblica en el libro de Esther. El libro de Esther, capítulo 1, y vamos a ver también parte del capítulo 2. El libro de Esther tiene una particularidad que yo no conocía, y es que no nombra a Dios en todo el libro, y sin embargo, la mano de Dios está en cada cosa que ocurre en este libro. La cronología del libro de Esther es más o menos el año 486 a.C. y ocurre en el reino de Persia y Media. Esther capítulo 1, versículo 1. Y arranca así. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar a él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Una fiestita hicieron, 180 días, 6 meses de fiesta, organizó y llevó a cabo el rey Asuero, que en griego es el rey Jerjes, para mostrar su magnificencia, pero no solamente para eso, sino también porque el rey Jerjes, Asuero, estaba preparando una campaña militar en contra de Grecia, y era común, antes de iniciar una campaña militar, hacer una gran festichola. Una vez que se cumplieron los 180 días, los 6 meses de fiesta, el rey hizo otro banquete, esta vez más modesto, por 7 días nada más, una semana, y en el patio del huerto del Palacio Real, y era para todo el pueblo que había en Susa, la capital del reino. Las 127 provincias abarcaban desde India, Etiopía, Irán, Irak, Persia, Arabia, parte de Egipto también,
eran 127 provincias y obviamente hablaban diferentes lenguas. Cuando hace el banquete en la capital, en Susa, era por 7 días para todo el pueblo y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. La bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos, y que se hiciese según la voluntad de cada uno. Y asimismo, la reina Vasti, la esposa del rey Asuero, hizo también un banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Bien, estaba la fiesta a pleno, y el último día, el 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, es decir, estaba completamente borracho, para que vamos a andar con eufemismos, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas, que eran 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, a que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque ella era hermosa. ¿Pero qué pasó? Pregúnteme, ¿qué pasó? La reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Esto es, el rey estaba completamente borracho con todos sus amigotes, con los príncipes y los gobernadores, todos borrachos, y quería que viniera la reina para que todos vieran lo linda que era, lo hermosa. Y aquí se podría decir que hay un puntapié inicial hacia el feminismo, si se quiere, porque la reina dijo, en esas condiciones yo no me presento, porque ella tenía sus valores. El rey Asuero, como estaba medio chupeteado, mucho no le interesaba. Pero como estaba en ira y quedó avergonzado delante de todos los que estaban con él en la fiesta, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, esto es, a los astrólogos, a los consejeros, dice, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey, esto es, lo aconsejaban y estaban siempre con él, y se sentaban en los primeros lugares del reino. Ellos eran los 7 consejeros del rey. Todos los reyes de Persia tenían 7 consejeros. Como dice Proverbios, en la multitud de consejeros está la seguridad y la victoria. Bien, entonces les pregunto qué tenían que hacer con la reina Vasti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y acá, esto le da pie a uno de los 7 consejeros para arreglar cuestiones personales de él también, que ya vamos a ir compartiendo. El que dio los consejos fue Memucán. Memucán, delante del rey y de los príncipes, le dijo, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Eran 127 provincias. Dice, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, si el rey mandó a traer delante de sí a la reina Vasti, ella no vino, y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan esto a todos los príncipes del rey. Es decir, si no ponemos un punto acá, las mujeres se nos van a revelar a nosotros también. Querido rey, le decía Memucán, y si le parece bien al rey, que salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y Media para que no sea quebrantado. Las leyes de Persia y de Media tenían una particularidad, no podían ser abrogadas, no podían ser modificadas y se tenían que cumplir sí y cuando estaban selladas con el anillo del rey. Y dice que, y el decreto que dicta el rey será oído en todo su reino, aunque es grande,
y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al consejo de Memucán. El primer consejo que tenemos en esta historia es el consejo de Memucán, y el rey envió cartas a todas las provincias, a cada provincia conforme a su escritura y a su lenguaje, diciendo, decreto DNU, decreto de necesidad y urgencia que mandaron del gobierno, el reino de Persia, que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Esto es, llegás a casa, le mostrás el decreto y le decís, querida, me tenés que honrar, me tenés que respetar, y yo soy la autoridad porque así lo dice este decreto. Obviamente un decreto imposible de cumplir, y más en los días de hoy. Esto en cuanto al primer consejo. Y usted dirá, ¿y qué tiene ese consejo de buen consejo? En realidad no tiene nada de buen consejo, pero la voluntad de Dios estaba en que ese consejo se cumpliese para poder llevar a cabo su propósito, que era mucho más grande que el que la mujer honrase al marido. Pasamos al capítulo 2 y ahora vienen los otros consejos. El capítulo 2, versículo 1 del libro de Esther dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y lo que ella había hecho y de la sentencia que había contra ella. Dice, pasadas estas cosas, arranca el versículo, y todas estas cosas terminaron las fiestas, empezó el rey Asuero una campaña contra Grecia que perdió estrepitosamente, y al regresar regresó derrotado, humillado, y encima no podía estar con la reina porque él había firmado el decreto con su sello y no podía estar con la reina Vasti. Entonces los criados del rey, sus cortesanos, dijeron, busque para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga al rey personas en todas las provincias que lleven a las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, a la residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, que era el eunuco del rey, el guarda de las mujeres, para que les den atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Y esto agradó a los ojos del rey, y así lo hizo. Asuero, muchas cosas le agradaban a los ojos, si había tomado vino le venía bien el consejo de Memucán, después le vino bien el consejo de los siervos que le decían traigan vírgenes para el rey. Y acá comienza la parte para mí más interesante de esta historia del libro de Esther, y comienza con una introducción en el versículo 5, capítulo 2, versículo 5, y dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Este Cis había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Mardoqueo, este varón judío, había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Mardoqueo era primo de Esther y la adopta como hija cuando queda huérfana. No aclara en qué momento queda huérfana, pero uno supone que sufrió un gran dolor con esta pérdida de Esther, y Esther significa estrella del desierto, y Hadasa es el nombre en hebreo. Hadasa es mirto, que es un árbol que da una flor muy perfumada, y el árbol que florece siempre está verde, siempre da fruto y siempre florece. Sucedió pues, sigue el versículo 8,
que cuando se divulgó el mandamiento del rey y el decreto, habían reunido a muchas doncellas en Susa, la residencia real, a cargo de Hegai. Y Ester también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella, es decir, Ester, agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Ester agradó a sus ojos cuando uno y una, cuando somos hijos de Dios y el favor de Dios está con nosotros, siempre nos hermosea delante de los demás y siempre agradamos a los ojos de los otros porque, como decía la alabanza y la adoración, somos luz y la gente que no es cristiana, que no es creyente, ve en nosotros esa luz. Y lo mismo pasó con Hegai. Hegai vio con agrado a Ester, vio la luz que ella tenía y halló gracia a Ester delante de él. Por lo que hizo Hegai darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Hegai, el eunuco del rey, era el que mejor conocía al rey, por eso él estaba a cargo de la casa de las mujeres las vírgenes que iban a ser concubinas del rey, y en este caso específico era el que iba a preparar a la mujer que iba a reemplazar a Vasti como reina y que iba a ser reina casándose con el rey Asuero o el rey Jerjes. Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Ester y cómo la trataban. Mardoqueo amaba mucho a Ester, su hija adoptiva, y Dios puso en él, que era un varón judío, que cumplía con la ley de Moisés y estaba trabajando en el reino de Persia. Ahí en Susa, en la capital, Mardoqueo se sentaba siempre a la puerta del palacio. Si uno estudia un poco en el libro en la Biblia de estudio, dice que los que se sentaban a la puerta del palacio del rey era gente o comerciantes o gente ligada a la justicia, que podían ser abogados, fiscales, en fin, gente de un nivel intelectual alto, como ocurría con Mardoqueo. Mardoqueo era muy respetado dentro del reino de Persia y él estaba orgulloso de su origen de judío y le decía a todo el mundo que él era judío. De hecho, todos sabían que Mardoqueo era el judío, pero él le aconsejó a su hija adoptiva, a Ester, que no declarase cuál era su origen. Es probable que haya sido por temor para salvarle la vida, por temor de su posición en la sociedad persa. Pero cada día él averiguaba cómo le iba a Ester, cómo la estaban tratando. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, entonces la doncella a la que le tocaba venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con eso que ella pedía desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, que estaba a cargo de Saasgaz, otro eunuco del rey, que era el guarda de las concubinas. Y esta doncella no venía más al rey
salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre. Cuando le llegó el turno a Ester, hija de Abihail, el tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, cuando llegó el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró Ester, sino lo que le aconsejó Hegai, el eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló esa gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester. Disminuyó tributos a las provincias y hizo mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Ester se convierte en reina, y acá está nuevamente la mano de Dios, el favor de Dios sobre Ester, pero Ester no la nombra reina para exaltar a Ester, sino que el propósito de Dios era todavía mayor. Pero acá hay algunos detalles en los que se ve la mano de Dios. Yo me leí todo el capítulo cuando leí, mientras preparaba la prédica, que no figuraba el nombre de Dios en todo el libro, me lo leí todo, y es cierto, no aparece el nombre de Dios, pero sí se ve su presencia. Y el segundo consejo, digamos, el primero había sido el de Memucán, que le aconsejó al rey Asuero que le quitara el reinado a Vasti y que nombrara una reina en su lugar. El segundo consejo fue el de Mardoqueo, que llevó a Ester junto con el resto de las vírgenes para que fuera candidata a reina. Y aparece ahora el consejo de Hegai. Hegai, el eunuco, conocía perfectamente al rey, conocía sus gustos, conocía todo lo que el rey anhelaba. Entonces, dice que él le aconsejó con qué ataviarse. Ester era tan hermosa que no necesitaba mucho, pero la preparación de las doncellas que iban a verse con el rey llevaba un año de preparación. 6 meses, dice, 6 meses con óleo de mirra. Óleo de mirra es aceite de mirra. La mirra es el primer ingrediente principal del aceite de la unción. Y en el caso, dice, ¿qué tiene que ver el aceite de la unción con un rey pagano como el rey Asuero? No tiene que ver con el rey Asuero, tiene que ver con Ester. La mano de Dios está sobre Ester. Y Ester iba a venir al rey. Ester iba a ver al rey. Y para ver al rey tenía que purificarse. 6 meses bañada con aceite de mirra. La mirra purifica, quita todas las toxinas del cuerpo. El baño en aceite de mirra hace que la piel quede suave, pero a la vez firme. Después, otros 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, esto es cremas, baños. Y una vez que pasaban esos 6 meses,
los perfumes aromáticos, vas a entrar en la cámara del rey. Y si vas a entrar en la cámara del rey, tenés que estar santificada, purificada, bien, con olor fragante. Y si yo voy a entrar a la cámara del rey, tengo que estar santificado, purificado y oler bien, ser de olor fragante al rey. Finalmente, Esther fue consagrada reina, pero no era el propósito final. El propósito final viene más adelante. Y yo quería centrarme en esta primera prédica en los buenos consejos, en el consejo de Memucán que permitió que el rey cambiase a la reina, en el consejo de Mardoqueo que guardó la vida de Esther y la posicionó en un lugar en el reino para que pudiera acceder al trono, y el consejo de Gai, que conociendo al rey, la aconsejó en qué cosas debía elegir para ataviarse y tener intimidad con el rey. Hay otros consejos que nosotros debemos seguir para poder estar en la presencia del rey. Algunos comparan a Mardoqueo y a Hegai con el Espíritu Santo, como un simbolismo, una representación, porque en realidad un eunuco está mutilado y yo no creo en que el Espíritu Santo esté mutilado. El Espíritu Santo fluye completo en nosotros. Nosotros somos los que alguna vez, en todo caso, le ponemos límite a ese fluir en nuestra vida. El Espíritu Santo quiere aconsejarnos. El Espíritu Santo es el que pretende que nosotros sigamos el consejo que Dios tiene para nosotros. Su propósito son consejos de bien. Dice Proverbios 4:13, retén el consejo y no lo dejes, guárdalo, porque esa es tu vida. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y para ir terminando, el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos aconseja y el que nos guiará a toda verdad. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el que hace que sigamos el camino correcto, que busquemos la presencia, el que prepara con estos aceite de mirra y con los perfumes, prepara la atmósfera y abre el portal para que nosotros entremos en la presencia, en la adoración. Yo lo invito ahí, en su casa, a que permita que el Espíritu Santo empiece a aconsejarlo. Lo importante de un buen consejo es aceptarlo y ponerlo por obra, porque puede haber muy buenos consejos, pero si no los aceptamos y no los ponemos por obra, queda simplemente en eso, en un buen consejo. Jesucristo nos dice en el mensaje a las iglesias, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego y vestiduras blancas, no sea cosa que se vea tu desnudez. Y la Biblia está llena de consejos, llena de promesas, llena de mandatos. Y qué mejor que empezar a seguir y aceptar los consejos del Espíritu Santo en nuestra vida, consejos que nos van a llevar a que podamos tener un encuentro cara a cara con el Rey. Yo te invito a que te pongas de pie ahí donde estás
y que le pidamos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a prepararme, a purificarme, a santificarme, a oler grato para poder ser parte de la presencia, para poder acercarme a la presencia, esa presencia que lo llena todo, esa presencia que lo inunda todo. Señor, te pido en el nombre de Jesús que abras mi entendimiento y para que pueda aceptar el buen consejo. Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, te pedimos que tu presencia abra la puerta de tu cámara para que nosotros podamos ingresar a ella, pero de una manera digna, santificados, purificados, en el nombre poderoso de Jesús. Así entró Esther a ver al rey. Así quiere el rey que nosotros entremos a su presencia. Muchas veces nos cuesta la santificación completa. Muchas veces venimos a su presencia con cosas pendientes. Yo llegué casi justo sobre la hora de la prédica porque quería estar perfecto para Él, quería estar perfecto para su presencia y me detuve en prepararme, en lavarme, en purificarme, en pedirle guía al Espíritu Santo para poder compartir esta palabra que Él puso en mi corazón. Esta palabra es muchísimo más larga, son 2 prédicas en una. Y yo quiero hacer la primera parte ahora porque hay restricciones horarias, pero no hay restricciones para la palabra de Dios, ni hay restricciones para la adoración. Cuando uno entra en la presencia de Dios, lo único que quiere es adorar, lo único que quiere es agradarle, lo único que quiere es ser inundado de su presencia. La presencia de Dios lo es todo. Moisés decía: Señor, si tu presencia no va a venir con nosotros, que no nos movamos de acá. Yo quiero que ahí en su casa, en Zoom, acá en el templo, la presencia de Dios lo inunde todo. Usted ábrale la puerta al Espíritu Santo, déjelo que Él fluya, siga sus consejos. Es esa voz que en otros tiempos, cuando no estábamos en Cristo, decíamos la voz de la conciencia. No, esta es la voz del Espíritu Santo que lo está guiando a que usted se deje, como dice la adoración, inundar por la presencia del Señor. El miércoles que viene, el Señor quiere que vuelva a compartir la palabra con ustedes. Y voy a compartir la segunda parte de estos buenos consejos. Por eso, deje que el Espíritu Santo fluya en usted, lo aconseje, para que la presencia lo inunde todo. Yo le doy gracias a Dios por este momento. Tengo ganas de seguir predicando, pero el Espíritu Santo me dice que hay que respetar las restricciones horarias, me aconseja. Entonces vamos a seguir el consejo, pero usted no tiene restricción horaria para estar en compañía del Espíritu Santo y en la presencia de Dios. Así que permita que la presencia se manifieste con todo el poder y toda la gloria
en su casa, que lo llene todo, que llene su corazón, que llene el corazón de su familia. Dios es todo, es el proveedor, es el sanador. Dios es el arquitecto perfecto. El pastor decía el diseño perfecto de Dios, el diseño para su vida y para mi vida, es el diseño de su propósito. Somos seres perfectos en un plan perfecto y somos las piezas que Dios eligió para poder completar su propósito. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad y los bendigo en el nombre de Jesús.